Muy buenos días, radioescuchas de Onda de Jardín, la radio de la Villa Encantada. Les habla su vecino y amigo Martín Cruz Santos. Hoy es viernes 14 de noviembre de 2025, comienza un fin de semana puente. Gracias por sintonizar Ruta Cultural, un espacio para divulgar información pertinente a proyectos y actividades culturales que se crean en Jardín y el suroeste antioqueño. Recuerden que las grabaciones de nuestros programas están disponibles en Spotify, Facebook e Instagram, todo con el nombre de Ruta Cultural. También síganos en el canal de YouTube de Conversaciones con Martín Cruz Santos, @mcruzsa. Gracias siempre por su sintonía, lo señalamos, bien importante. Continuamos con esta búsqueda de comunicar, de compartir temas de carácter cultural que son pertinentes para toda la comunidad. Hoy contamos con la agradable presencia de Manuela Ángel Cañaveral, quien es gestora cultural y comunicadora social jardineña. Bienvenida, Manuela. Muchas gracias, don Martín. Nos alegra mucho poder contar con tu presencia. Con Manuela hay muchos temas de los cuales podríamos hablar, pero hemos cogido algunos, ¿verdad?, que nos permitan un acercamiento a la labor, a los quehaceres que llevan a cabo acá en la comunidad. Y uno de ellos que nos ha llamado mucho la atención es que has investigado sobre la mujer en la historia del municipio de Jardín. Un tema realmente importante. ¿Cuáles han sido los objetivos de esa investigación? Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá primero que todo, Martín, y compartirles un poco lo que ha sido pues como mi trabajo. Inicié el año pasado con una investigación en torno a las mujeres del jardín, un recorrido cultural que busca acercarnos a la historia de Jardín a partir de las mujeres, ¿cierto? Hace muchos años sigo como el rastro de las mujeres en la historia, ¿cierto? Me llama la atención qué es lo que ha sucedido con las mujeres a través pues como de la historia. Y bueno, con esta investigación en Jardín lo que pretendo también es como dar a conocer, o por lo menos empezar a cuestionarnos sobre cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia de Jardín, ¿cierto? Digamos que de manera general estamos, digamos como hemos conocido a través de la historia digamos como una narrativa que está cercana a una narrativa masculina. Entonces sentía yo siempre como que quedaba una parte faltando, ¿cierto? Como que faltaba una parte de la historia, y a partir de eso pues como que lo que empecé fue a preguntarme y a cuestionarme cuál había sido el papel de las mujeres en la historia, ya que no era muy, digamos como que no es muy conocido qué es lo que ha sucedido en este caso con las mujeres. Entonces, ese fue como mi primer objetivo, saber qué había sucedido pues como con las mujeres, cuáles habían sido sus labores, sus oficios, cuál había sido el papel, por lo menos desde el inicio, ¿cierto? Tenemos en Jardín un fundador que bien conocemos pues a Indalecio Peláez y la historia de cómo llega pues como a este territorio. Entonces inicio preguntándome por su esposa, ¿cierto? ¿Quién acompañaba ese recorrido de un hombre que llegó pues a un territorio y decide fundar un pueblo? Entonces desde Clara Rosinda Echeverry, una mujer muy valerosa que digamos que después en los hallazgos empiezo a encontrarme información que realmente nunca ha sido clara ni entregada a la comunidad como debe ser. Entonces bueno, como te digo, en términos generales las mujeres siempre me han llamado la atención, desde el tema del arte, desde la ciencia, desde la cultura. ¿Cuál ha sido esa labor que siempre siento además que es una cuestión ahí como es como tabú, y cuando una mujer realmente también se para en su posición digamos a enfrentar el mundo, siempre ha sido vista de una manera no tan gustosa, ¿cierto? Entonces la mujer revolucionaria, la mujer que incomoda, que molesta. Entonces esa cuestión ha sido la que me ha llevado a preguntarme por las mujeres, y en este caso por las mujeres del jardín. Y ciertamente encontramos como unos silencios y vacíos en la historia en general, ¿verdad? Porque ha habido unas miradas patriarcales
una mirada de la historia escrita por hombres desde una perspectiva masculina. Y hay unas miradas muy distintas desde la perspectiva de la mujer. Y en este caso, como bien señalas, el caso de Clara Echeverry, pues si uno, cuando he escuchado las narrativas, siempre hay como una especie de sombra, la sombra de don Indalecio sobre Clara. Y así lo vemos en innumerables casos, ¿no? De modo que hay mucho por ocultar. De esos hallazgos que has tenido, de cuáles nos pudieras hablar? Gracias por esa pregunta, porque apenas estamos también en ese proceso de seguir indagando, entre otras cosas porque es muy difícil preguntarnos por las mujeres, ¿cierto? Esa falta de, digamos, de voz que se le ha dado a través de la historia ha hecho que también sea muy complejo encontrar información sobre el papel de las mujeres. Entonces, bueno, te hablaba de Clara Echeverry porque y digamos que de ahí para atrás ha sido mucho más la pregunta, y es con nuestras comunidades indígenas, ¿cuál fue el papel de las mujeres, cierto? Una pregunta que todavía está por resolver realmente, porque si hace 160 años nos está dificultando mucho empezar a encontrar información a través de esta historia hasta llegar a nuestro tiempo frente a la mujer, de ahí para atrás sí que era mucho más complejo entender cuál era el papel de la mujer. Pero entonces, cuando empecé a cuestionarme sobre esto y quise saber cómo sobre las mujeres, fui a la raíz, como llamo ese primer lugar en el que hablo sobre Clara Echeverry, porque entonces cuando conocemos pues la historia, por ejemplo, de Indalecio, que llega pues a este territorio y con su grupo de hacheros llega tumbando monte y digamos como empezando a habitar estas montañas, no encontramos por ningún lado el nombre de Clara, de su esposa, ni de ninguna otra mujer, ¿cierto? Es más ahí en el obelisco del parque donde encontramos el homenaje a los fundadores. Encontramos que solo hasta hace 2 años se incluyó el nombre de Clara como fundadora, pero que también además fue una lucha. Entonces aún hoy seguimos en una lucha de reconocer el papel de las mujeres dentro de la historia, porque aún hoy hay personas que no quieren reconocer el papel que cumplieron, ¿cierto? Entonces empiezo por contarles que entre los hallazgos más importantes que siento que logré en el proceso investigativo es entender que el papel de Clara fue mucho más importante del que nosotros comprendemos hasta hoy, ¿cierto? Clara Echeverry, nacida en Amagá, fue al parecer hija de una familia muy rica. Ellos llegaron al municipio de Andes cuando Andes era todavía una aldea incipiente, y a partir de allí el trabajo que hizo Indalecio con un grupo de hacheros fue subir abriendo camino de Andes a Jardín, mientras Clara se quedaba en Andes cuidando a sus hijos para que Indalecio pudiera hacer esto. Finalmente Clara llega a Jardín montada en una silleta cuando todavía no había ni siquiera camino, y se hace el primer proceso de, digamos, de consolidación por lo menos de las primeras haciendas, en este caso la hacienda El Jardín, lo que hoy conocemos como Hotel Hacienda Balandú. Allí se establece esa primera hacienda donde Clara, digamos que ya se llega, pues y empieza a habitar el espacio, y ella insiste de manera muy recurrente que hagan de este lugar un poblado. Parece que Indalecio no tenía esa misma visión, esa misma intención. Realmente Indalecio lo que decía era: yo ya tengo mi espacio, esta es mi hacienda, y que cada uno pueda tener su espacio para vivir ya. En cambio, Clara tenía una visión de comunidad, y ella insistía de manera clara y enfática en que se hiciera un poblado para así tener espacios comunes como el parque, como una iglesia y como un hospital. Entonces, en lo que he encontrado también, pues como que no había ese interés de parte de Indalecio, y quien aquí vino pues como a jugar un papel importante fue el padre Gómez Ángel, ya que cuando el padre llega se vuelve el confeso de doña Clara, y doña Clara le insiste que por favor digamos como que convenza a don Indalecio que conviertan a su hacienda en un poblado. Y ahí es cuando entre los tres hacen digamos como
llegan a ese acuerdo. Aquí la cosa es que entre los encuentros que he tenido, me encuentro, por ejemplo, que hablan de una pigüeherencia, hablan de la pigüeherencia de doña Clara. Cuando me voy a buscar qué es la palabra pigüe significa abundante, es grande. Entonces, realmente quien traía el dinero, con quien se compró los primeros terrenos para habitar este municipio fue doña Clara. Además de que no he logrado corroborar esa información, pero hay una posibilidad digamos, de que doña Clara fuera socia de la mina del Zancudo en el municipio de Amaga también, lo que quiere decir que doña Clara tenía una gran cantidad de dinero que posiblemente con eso fue que se hizo posible también digamos, este primer avance de consolidación de este pueblo. Además de eso, entonces también me preguntaba mucho por las esposas de estos hacheros y de todos estos hombres que llegaron como los primeros colonos, porque ahí en ese obelisco encontramos que solo hay nombres de hombres, ¿cierto? Entonces el papel que cumplía la mujer en este caso, y que aún hoy sigo sintiendo que sigue cumpliendo la mujer de manera muy poco reconocida, es el papel del cuidado. Entonces, mientras los hombres hacheros, que son los que aparecen, los que son nombrados, las mujeres estaban en sus casas criando sus hijos y digamos no teniendo esa voz, porque entonces cuando además nos damos cuenta cuál fue por ejemplo, la primera acta donde dicen que Jardín se consolida como municipio, firman solo hombres, ¿cierto? Cuando entonces por detrás está que Clara también hizo una gran labor para que eso se consolidara. Entonces, mientras doña Clara estaba en su casa criando a sus hijos y cuidando los animales y educando y alimentando, los hombres tomaban las decisiones para que ese lugar existiera. Y así, por el estilo, son muchos los nombres de mujeres que han sido totalmente relegados en la historia, que no hemos logrado entender cuál ha sido su papel. Sí. De hecho, escuchándote, recuerdo un trabajo historiográfico que se hizo, creo que fue en la Universidad de Antioquia, sobre diversos lugares del suroeste, pero específicamente en el caso de Jardín. La primera mención que yo creo que la primera es la única, deja clara y se ve, o sea, no mencionó otra, pero claro, el enfoque era de un endeudamiento que hay de Don Indalecio, y lo que menciona inicialmente es que doña Clara era quien tenía las posibilidades económicas para el inicio. Es decir, si no es por ese dinero, por esa herencia, por inversiones, muy difícilmente se hubiera comenzado. Entonces, claro, sí llama la atención esa búsqueda de trasfondo, o sea, de dónde vienen, quiénes eran también sus familiares en Amagá, y por otro lado, me parece que salta a la imaginación lo que muy bien trae a colación. Es difícil pensar un lugar donde comienza, digamos, difícil hostilidad, desmontar y todo eso, asentarse, pero sin la presencia de la mujer. Entonces, claro, me parece que la búsqueda no es solo importante y llamativa, sino justa. O sea, esas voces pues no deberían quedar obviamente ocultas. Se pregunta uno por un proceso educativo, digamos, más amplio, porque sí, ellas estaban a cargo de la educación en el hogar, pero cómo comenzaron, digamos, en una educación formal, ya plantearse la posibilidad de educación de los niños que van creciendo. Ahí lo más seguro tenía que haber la presencia de la mujer prioritariamente. Claro, mira Martín, uno de los hallazgos también más poderosos que he logrado en este proceso que apenas está empezando, ¿cierto? Es además el papel que cumplió la mujer en el proceso educativo de Jardín, ¿cierto? Entonces me he encontrado con una cantidad de maestras y de docentes que mucho después fueron, digamos, lograron entrar a la lista de las mujeres pues como de la historia, sí, aún siendo muy, digamos, como muy limitado la información que logramos encontrar, pero quisiera hablar de una de ellas que, si bien tiene protagonismo dentro de las otras, sé que muchas mujeres detrás de ella lograron pues como aportar significativamente a eso, y yo ese punto siempre lo llamo las mujeres visionarias,
porque no sé, es el caso, por ejemplo, de Margarita Peláez Abad, la señorita Margarita, que apenas cuando me encuentro con esta información también entiendo, porque entonces así, esa es la historia, ¿cierto? El juego de posicionar o no posicionar y quién posiciona. Entonces, nuestro parque educativo se llama Margarita Peláez Abad y ninguno sabemos por qué se llama Margarita Peláez Abad. Entonces, cuando me empiezo a encontrar con que, por ejemplo, la señorita Margarita, que inicia su colegio, un colegio privado, ella funda su colegio, el colegio del Perpetuo Socorro, en 1948, es una mujer que me parece con una visión muy amplia, estando todavía Jardín en un proceso pues como de consolidación del municipio, y que además en una lejanía como esta, estamos entre montañas a las que si aún hoy es difícil y lejano llegar a las ciudades, a las capitales, pues en ese tiempo sí que requería un nivel muy alto como de visión de que había que generar procesos educativos al interior del municipio para digamos, como para darle otra visión y otro rumbo al municipio. Entonces, por ejemplo, la señorita Margarita funda su colegio, y ella pasa casa por casa buscando a las niñas, porque es un colegio femenino, además, donde dice, no, es que a las mujeres hay que educarlas, a las mujeres hay que darles educación, hay que mostrarles el mundo de otra forma. Y esta institución, una de las primeras y más consolidadas del municipio, logra algo muy maravilloso, y es formar a las mujeres de Jardín, a un punto en el que era tan bueno su proceso educativo que las niñas salían de octavo, o sea, de cuarto, de secundaria, como se llamaba, o de bachillerato, salían directo a ser profesoras en los colegios de la zona, directamente contratadas desde la gobernación de Antioquia. Entonces era un nivel de educación tan alto, aún siendo este lugar tan lejano, que lograban las estudiantes salir ya como profes de las escuelas rurales y de los municipios de Andes, de Bolívar. Entonces una mujer muy visionaria, que entendía además que las mujeres no se podían quedar en la casa, y ella lo hacía, y por eso iba y buscaba casa por casa a las niñas. En una escuela muy linda, además, siento que tenían una visión muy compleja ella, porque era como una escuela de artes y oficios. Entonces a las mujeres les enseñaban costura, les enseñaban bordado, les enseñaban inglés, aritmética, matemática, ¿cierto? Artes, música, entonces literatura. Entonces digamos que ella, y detrás de ella cuántas otras maestras lograron tener esa visión de aportarle desde ese punto a nuestro municipio. Hoy relegada, ¿cierto? Porque hoy no sabemos quién es Margarita Peláez Abad, ni de ahí para atrás tantas maestras que he logrado tener, por ejemplo, el nombre y sus labores. Entre otras, les cuento que un hallazgo también que me ha parecido muy sorprendente es que yo y la mayoría de personas de este municipio estudiamos en la escuela Jael Peláez Montoya, y solo hasta que estoy haciendo este proceso investigativo me doy cuenta que Jael Peláez Montoya se llama María Jael Peláez Montoya, es una mujer, una docente muy importante para nuestro municipio, y que aún hoy, cuando yo digo esta información, todo el mundo me responde, al igual que yo, pensaba que era un hombre. Entonces eso es lo que ha permitido encontrarme con este tipo de información, y es la escuela Jael Peláez, donde hoy en día todavía estudian nuestros niños. Estudiamos en una escuela en la que toda la vida hemos creído que es un hombre, el nombre de nuestra institución, y no nos hemos enterado de que es una mujer también muy valiosa, una mujer muy valiosa para la educación de Jardín. Bueno, y que no vemos su rostro, no la vemos, no sabemos quién es. Entonces, bueno, así por el estilo son muchas las historias de mujeres que se les ha cambiado el nombre, o que se confunden con nombres masculinos, y que no dejan entrever la real historia que hay detrás de ellas y de sus labores. Son hallazgos significativos, definitivamente, e incluso ahí se abren líneas de investigación. Por ejemplo, una historia de la educación en Jardín. O
sea, porque acabas de mencionar dos ejemplos y como esos probablemente hay muchos otros que es necesaria esa memoria para construir los procesos educativos de hoy. Es decir, desconocerlo pues nos deja unos vacíos muy grandes. Además de esas líneas, ¿qué otras tú has ido encontrando que se van abriendo y que posiblemente pues tal vez en este momento se apartan de los enfoques que tienes, pero sabes que son líneas que están ahí abiertas que posiblemente apelan a conocimientos nuevos o a reinterpretaciones, como acabas de señalar con el caso de la escuela Jael? Es decir, teníamos una noción, pero una noción equivocada, y hay que llevar a cabo una reinterpretación. ¿Qué otras áreas has podido encontrar en ese proceder investigativo? No, pues realmente ha sido, digamos que desde todos los ámbitos, ¿cierto? Se encuentra uno que la mujer ha hecho historia desde muchos ámbitos y que el problema justo es que no los reconocemos, que no sabemos cuáles son, ¿cierto? Uno de los, digamos, de los aspectos que a mí más me ha interesado dentro de este proceso es la de las labores y los oficios desarrollados por mujeres dentro del municipio, en la que me he encontrado y sigo construyendo una lista muy hermosa de las labores y los oficios que han desarrollado las mujeres. Entonces, tengo una lista hermosa, pero digamos que desde las más conocidas como docentes, como lo acaba de decir usted, las profesoras, las maestras, por ejemplo, las enfermeras, en el tema de la salud. Es más, Ramona Ochoa, que les voy a dar, esa es otra de las... A mí me ha conmovido realmente este trabajo, hace un trabajo que me ha traspasado también, porque me duele saber que esas mujeres están ahí guardadas y que no se ha hecho el trabajo también de saber por ellas, ¿cierto? Entonces, Ramona Ochoa, les voy a contar esta historia. Ramona Ochoa fue la mujer que donó los terrenos en donde hoy se construyó el hospital, ¿cierto? Nuestro hospital actualmente está construido sobre unos terrenos donados por Ramona Ochoa. Ramona Ochoa donó además los terrenos de donde hoy está construida la institución de la vereda, la escuela de la vereda Serranías. Pues imagínense que me voy yo a preguntar a la docente de la institución, y en general lo he hecho de manera pues esporádica a quien encuentro, y le pregunto cómo se llama la escuela de la escuela de Serranías, y la respuesta es Ramón Ochoa. ¿Cómo se llama la escuela? Ramón Ochoa. Espere, ¿cómo se llama la escuela? No, la escuela se llama Ramona Ochoa, la mujer que donó los terrenos tanto para la construcción de esa escuela como del hospital el día de hoy. El hospital que lleva el nombre del doctor Gabriel Velas Montoya. Entonces, línea es toda la que usted quiera. Lo que hay que hacer es investigación. Lo que hay que empezar a hacer es generar la conciencia de la importancia de a todas las personas, en especial a las administraciones, a los procesos culturales, a las secretarías de cultura, a las entidades públicas y privadas y a las personas, realmente a investigar, porque lo que está ocurriendo es que seguimos repitiendo una historia que no está basada, o que es una historia repetida que se convierte en una verdad, y que nosotros creo que nos hemos digamos como parado en una verdad que no tiene base, ¿cierto? Entonces seguimos diciendo que la escuela se llama Ramón Ochoa, pero en realidad ni los niños, ni la profesora, ni la institución, ni el municipio ha hecho la labor de reconocer que realmente la escuela se llama Ramona Ochoa, y que tiene que ver con que Ramona donó los terrenos, al igual que el hospital, y que entre otras cosas un papel que cumplió fundamental en este municipio de la mujer fue el desarrollo de la medicina. Entonces conocemos el nombre de los médicos que son muy famosos en Jardín, pero detrás de ellos están quienes realmente han cumplido la labor de consolidar la salud en el municipio, en este caso las enfermeras, las cuidadoras, ¿cierto? Mujeres que lucharon y que durante años, siendo quienes realmente apoyaban ese proceso médico, ¿cierto? Entonces, bueno, y así por el estilo me he encontrado, bueno, con las costureras, con las rezanderas, con las enterradoras, por ejemplo, o las despachadoras, un término que me encontré nuevo, y es un cuento. El cuento es de
de Cruzana Echeverry, hermana de Javier Echeverry. Y Cruzana hace un cuento hermoso que se llama La Despachadora, y la despachadora es la mujer que se encarga de acompañar a los muertos en su, a los moribundos en su tránsito a la muerte. Entonces en esa lista y en ese encuentro con las labores de las mujeres me encuentro con labores como esas que son ahora totalmente desconocidas. Entonces he querido también como visibilizar a la mujer por medio también de esas labores que han desarrollado a través de la historia y que ahora pues han sido desconocidas. Entonces ese tipo de labores ha sido lo que he encontrado completamente valiosas, y vuelvo a encontrarme con que son mujeres, las mujeres cuidadoras, ¿cierto? Las mujeres amas de casa, las mujeres que están en función de sus familias y de realmente sostener la consolidación de un pueblo. Y te pregunto, siempre en toda investigación surgen unos retos que tienen que ver con fuentes, es decir, lograr la información. Pues sé que has hecho obviamente historia oral, has estado conversando con personas, digamos, cercanas a los temas, pero siempre es inevitable el tener que acudir a archivos, documentación. ¿Qué te has encontrado en esos casos? Claro, bueno, como he bien hecho, digamos, como el proceso, siempre ha sido un proceso de mucha conversación con adultos, sobre todo en esa búsqueda también como de esos nombres que han estado ahí, pero bueno, he basado el trabajo sobre todo en lo que he encontrado en el Centro de Historia, que como bien sabemos también es limitada, y como desde el principio lo hablamos, siendo la mujer ese papel, ha hecho ese papel como tan, digamos, como tan ahí a oscuras. También ha sido muy difícil encontrar que exista la documentación requerida para ello. Entonces, bueno, en el hospital también encontré un par de fuentes, sobre todo imágenes, información sobre Ramona, por ejemplo, y la primera mujer también que hizo el primer hospital, que en realidad era su casa, donde hoy es la morgue. No recuerdo muy bien su nombre en este momento, pero ahí está también. Y bueno, con el Centro de Historia, con doña Olivia he logrado intercambiar ahí documentos, algunos documentos también pues históricos que ha hecho, por ejemplo, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, pero es casi nulo el encuentro de la mujer dentro de ese proceso. Entonces realmente es difícil poder decir que se tiene pues material de archivo valioso. Por lo que les digo, o sea, porque pareciera que la mujer pues dentro de la historia no ha sido como consolidada como esa idea importante. Entonces bueno, ahí precisamente estamos en seguir pues como esa reconstrucción también documental, que ha sido compleja, aunque también he logrado pues como acercarme un poco al archivo audiovisual, donde también es más posible ver, más que poder pues encontrar más, es ver cuál ha sido el papel. Entonces busco siempre, porque entonces cuando me pongo esas gafas que desde siempre han estado, y es qué pasa con la mujer, entonces cuando hago lectura, cuando hago observación de productos audiovisuales, estoy mirando el papel de la mujer dentro de ese contexto. Porque sí, realmente además estamos en un contexto muy machista, muy centrado en el hombre, en este caso en nuestra historia regional, que también ha sido a la que he acudido. ¿Cuál ha sido el papel? Entonces encontramos los hombres campesinos, caficultores, arrieros, ¿cierto? Unas labores muy visibles, ¿cierto? El tema del hombre en la minería, el tema del hombre en el trabajo de campo. Pero entonces, claro, la respuesta a esa pregunta de dónde está la mujer en ese contexto, la mujer está en casa cuidando y sosteniendo lo que el hombre necesita para poder, digamos, habitar de esa otra forma el trabajo, la labor. Y también pues como que haciendo esa observación de que Jardín desde que nace también siendo un municipio con un arraigo religioso muy fuerte. Entonces esa visión del sacerdote y el hombre, que son quienes realmente se supone que fundaron el pueblo, han dejado de lado pues como el entendimiento también del papel que ha cumplido la mujer ahí. Entonces bueno, sí puedo decir que ha sido complejo el encuentro de la información,
pero nada, siento que por lo menos estas observaciones que se han logrado ya son un paso para comprender que el papel de la mujer sí ha sido muy relevante en la historia del jardín. Y en cuanto a la divulgación de hallazgos, porque sabemos que tú haces recorrido muy importante en el parque principal, tomando los árboles como estos símbolos que también cuentan historia. ¿Cómo piensas esa divulgación? Obviamente, pues todavía falta mucho, ¿verdad?, en ese proceso investigativo, pero me parece que pensar en la educación o en la reeducación que hay que hacer al respecto requiere de mucha creatividad para que estos hallazgos pues no se queden tal vez en un escrito o en un trabajo audiovisual, sino que pueden llegar a los diferentes rincones y que obviamente transformemos nuestra mentalidad en cuanto a lo que hemos conocido como quienes han construido la historia del jardín, dejando fuera obviamente la participación de la mujer. ¿Cómo visualiza esa divulgación? Bueno, no, ha sido pues también complejo porque digamos que este proceso no ha tenido digamos ningún apoyo económico en ningún proceso, entonces esto ha sido también como un tiempo que yo he sacado de mi cotidianidad para poder hacerlo. Por esa razón tampoco es que ha podido avanzar mucho. Y bueno, sí, he hecho el recorrido cultural en el parque Las Mujeres del Jardín, también acompañado de otro recorrido que he hecho que se llama Los Árboles Nos Cuentan Historias, que ha sido, digamos, como Las Mujeres del Jardín ha sido ese recorrido, digamos que en el parque, de tratar de contar el papel de las mujeres en nuestra historia a partir de referentes históricos o de sitio en el parque, como para poder empezar a contar esto que me he encontrado, pues porque tampoco quiero que eso se quede ahí, sino que pueda empezar a hacerse visible, y el parque es el lugar donde yo he logrado como reconocer sitios ahí dentro del parque que me permiten hablar de uno u otro tema que tenga referencia con la mujer para poder desarrollar esto. Y el recorrido de los árboles, digamos que yo como también en una reflexión profunda, pues yo soy de jardín, desde toda la vida he vivido acá, y todo esto que he hecho también no es solamente un proceso investigativo de 1 año, 2 años, sino que también ha sido como atravesado mi vida, atravesada por el sentir también de este territorio. Entonces los recorridos de los árboles, pues amo los árboles y los he también estudiado y observado hace un tiempo. Entonces los árboles me han permitido también que a través de ellos se pueda contar historias, esta historia también que ha sido repensada, o por lo menos releída como yo lo hago, y es nosotros cotidianamente pasamos por el parque, nos sentamos todos los días, podemos pasar por allí, por allá, hacemos las vueltas, vamos y nos tomamos el café, y dejamos desapercibido que hay otros seres que habitan con nosotros los lugares. En este caso me he acercado profundamente a los árboles porque ellos están ahí, ¿cierto? Han visto y han estado habitando ese parque muchos años antes que nosotros, y que no les damos la importancia ni los reconocemos. Entonces empecé por cuestionarme, por ejemplo, cuáles eran las especies de árboles que hay en el parque, y cuando yo se lo preguntaba a la gente no sabía, solo sabía, guayacán amarillo y cierto, sí, no hay un conocimiento ni siquiera. Entonces digamos, en el reconocimiento del territorio, que ha sido también una labor fuerte que llevo realizando hace años, no solo en Jardín, sino en el suroeste, ha sido entender que la biodiversidad y la riqueza de nuestro territorio debe ser observada y reconocida para poder apropiar. Entonces, en este caso, mi principal objetivo es dar a conocer el Magnolio jardinensis, un árbol endémico y nativo de nuestra región, de nuestro territorio. Se encuentra en el parque y no lo conocemos, no sabemos. Es una magnoliácea, uno de los árboles más antiguos que habitan la tierra, más o menos 33.000 años
antigüedad, de desarrollo, eso es pura tecnología, ¿cierto? Fueron los primeros árboles que producían flores y semillas. Entonces, bueno, ese árbol está en nuestro parque, está al frente de lo que hemos conocido como el blanco y negro, y ese árbol es demasiado importante para nosotros. Entonces, el reconocimiento de este árbol, que es endémico, que está en una situación grave, porque su especie tiene muy pocos especímenes o digamos como individuos dentro de nuestro territorio, porque entre otras cosas, cuando llegaban los hacheros con don Indalecio tumbando monte, les encantaban los magnolios porque es madera muy fina y eran antiquísimos, o sea que seguro eran árboles de unas dimensiones, claro, que los tumbaban con el fin de construir. Y ahora pues que podemos tener la posibilidad de reflexionar sobre eso, pues entender que la pérdida de una especie como estas nos podría poner en peligro de no volver a ver nunca, porque no existe en ningún otro lado de la tierra. Estamos aquí en jardín con el Magnolio jardinensis que no reconocemos, y entonces a partir del magnolio y de todos los otros árboles que están ahí, hay más de 2 especies diferentes de árboles en el parque que constituyen también la biodiversidad y la biodiversidad de nuestro territorio. Entonces he querido que por medio de esos árboles conozcamos también otras historias, pero en realidad que entendamos que la riqueza de nuestro territorio, y por lo cual Jardín es turístico y es un lugar interesante para la gente, no es por otra cosa que porque estamos en uno de los lugares más biodiversos del mundo, hacemos parte del Chocó biogeográfico, o sea que nuestra flora y nuestra fauna además son únicos en el mundo, de que estamos en una de las zonas más húmedas de la tierra, por eso llueve tanto, pero eso ha traído también de manera constante a través de los años y de los siglos una gran cantidad de especies que no se encuentran en ningún otro lado. Entonces, si nosotros comprendemos eso, podemos tener una apropiación mucho mejor y mucho más rica del entendimiento de lo que significa Jardín y este territorio, esta región para el país y para el mundo. Entonces esos recorridos quieren sobre todo dejar la pregunta de qué es lo que nosotros queremos para este territorio a partir de lo que conocemos y de lo que podemos seguir conociendo de él. Ciertamente estamos llegando al segmento ya final de nuestro programa. Ha sido una conversación de verdad muy significativa y, como habíamos hablado previamente, creo que son muchos los temas y poco el tiempo, así que vamos a tener que en otro momento, sabemos que tienes una agenda cargada, encontrarnos para que nos sigas informando sobre los hallazgos, sobre los recorridos y otros temas también, otros trabajos que sabemos que realizas de gran importancia. Tengo una pregunta que me gustaría, no la puedo dejar sobre el tintero. Desde esa perspectiva tuya como comunicadora social, como gestora cultural que eres, ¿qué otros aportes culturales entiendes que debemos desarrollar en la comunidad jardineña? Muchas gracias, Martín. Mira, lo pensé como la necesidad de seguirnos cuestionando, ¿cierto? Y esto es como abrirle paso a esa posibilidad de que todos somos investigadores, de que todos podemos empezar a cuestionarnos y a preguntarnos sobre lo que hemos sido, sobre lo que somos y sobre lo que seremos. Entonces es un trabajo que siento que desde todos los ámbitos se puede empezar a consolidar, y es como nos cuestionamos sobre lo que sucede para cambiar la historia, ¿cierto? Para cambiar la historia, porque aún hoy la historia cambia si nos damos cuenta que las mujeres han jugado un papel importante. Entonces, cuando nos cuestionamos eso, cuando nos preguntamos también ese devenir, ese futuro, va a cambiar, porque nos va a dar un horizonte diferente, saber el pasado y también tener la posibilidad de cambiarlo. Entonces, me siento pues como con toda la necesidad de invitar también a la población jardineña y a los habitantes de este territorio a que podamos consolidarnos en acciones también que vayan encaminadas a vernos en un futuro, teniendo en cuenta que también está en nuestras manos conocer lo que ha pasado y lo que pasa ahora. Uno de los temas que yo por aquí escribí que sentía demasiado importantes era, vuelvo y les digo, la apropiación del territorio, el reconocimiento de él como la riqueza que es, y a eso nos va a permitir valorar lo que somos, lo que tenemos.
quiero invitar también como a hacer la reflexión sobre la importancia de los vigías del patrimonio. Las vigías significan quienes llevan la luz, o sea, son quienes tienen el bombillo, quienes tienen la lámpara para alumbrar en la penumbra. Entonces, quienes son vigías, o sea, quienes vigilan, quienes acompañan, que tengan el conocimiento de nuestro territorio, van a aportar muchísimo a esa idea que pueda seguir surgiendo de que en Jardín se puede hacer un turismo más comunitario, más local, más nacido desde adentro, ¿cierto? ¿Con qué? Con personas que tengan el conocimiento y la capacidad de seguirse cuestionando y de que no sea solo una repetición de nuestra historia, sino un real interés por lo que hemos sido. Y nada, siento que espacios como este de encuentro y de reflexión social, cultural, artística y de deportes harán que este territorio pueda tener otras visiones para avanzar. Muchas gracias, Manuela, por habernos acompañado y por compartir tu conocimiento y tus experiencias. Muchas gracias por la invitación, aquí estaré todas las veces que me inviten y gracias por escuchar también. Agradecemos al locutor de Onda de Jardín, la radio de la Villa Encantada, Edison Cardona Sepúlveda, por su apoyo técnico radial, y a Claudia Cárdenas por la grabación de video. Gracias al público Radio Escucha. Sintonícenos el próximo viernes a la misma hora y síganos en las redes sociales para que continuemos forjando nuestra ruta cultural. Hasta luego.